Esta es la sesión número 110 desde los inicios de Mirada y es la 13ª de este curso. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones realizadas y de la mayoría de ellas hay documentación relativa a la sesión. Ahí aparece también, si alguien quiere recibir información sobre las nuevas actividades, pues cómo añadir la dirección de correo, ¿vale? A dónde hay que dirigirse. En el canal de YouTube que he mencionado antes, Mirada al Mundo, /IPAZ-UGR, se están publicando las grabaciones correspondientes a las sesiones de este curso. Y están publicadas también todas las que ha habido, las 4 últimas también del curso pasado, dedicadas a un ciclo que estaba centrado en la pandemia del COVID-19. El enlace al canal aparece en la página principal de Mirada al Mundo. La sesión de hoy, como sabéis, tiene el título de Renta Básica, Renta Máxima y Trabajo Decente. La ponente es Carmen Lizárraga Mollinedo, profesora titular de la Universidad de Granada del Departamento de Economía Aplicada. Actualmente es la coordinadora del grado en Economía de esta universidad e investiga en el campo del desarrollo humano sostenible. Ha abordado temáticas tales como movilidad urbana sostenible, empoderamiento económico de colectivos de mujeres rurales, desigualdad económica en Andalucía, desarrollo rural, el espacio económico andaluz, la formación de ese espacio, que fue objeto de su tesis doctoral, entre otras, ¿no?, temáticas. Fue diputada en el Parlamento de Andalucía durante la 10ª legislatura, ocupando la presidencia y la portavocía adjunta del grupo parlamentario Podemos Andalucía. Asimismo, fue portavoz de las comisiones de Hacienda y Administración Pública y Economía y Conocimiento y ponente de las leyes de presupuestos autonómicos para los años 2016, 17 y 18. No es la primera vez que participa en Mirada. En enero del año pasado, de 2020, unas pocas semanas antes de, un mes y pico antes de que comenzara la pandemia, participó en una sesión que tuvo el título de Financiación Autonómica, Cuestión de Convivencia. Quiero agradecer públicamente a Carmen Lizárraga su receptividad a la propuesta para participar en este espacio y su generosidad al hacerlo participando altruistamente, ¿no? Después de la intervención de la ponente, que será del orden de 1 hora, como mucho, habrá un debate con el público asistente. En principio, vía chat. Por tanto, desde ya podéis realizar consideraciones y preguntas a través del mismo, que ella comentará a continuación, ¿no?, en el tiempo dedicado al debate. La idea es finalizar no más tarde de las 8:15, 8:30. ¿De acuerdo? Eso dependerá de cómo vaya el debate, naturalmente. La próxima sesión no está confirmada. Podría ser el miércoles 16 o el 23 de junio, también online. Y bueno, creo que ahora mismo, como no está totalmente definido, no voy a adelantar nada más. Incluso podría ocurrir que esta fuera la última sesión de este curso, pero bueno, eso ya se anunciará, ¿de acuerdo? Bueno, por favor, silenciad vuestro micro y desactivad vuestra cámara. Le paso la palabra a Carmen Lizárraga. Cuando quieras, Carmen. Pues buenas tardes. Bueno, pues Jesús, muchas gracias por tus palabras, por la invitación, la nueva invitación a Mirada al Mundo, y también muchas gracias por tu compromiso, porque fíjate que el espacio lleva 10 años, pero a mí me parece que está más vivo que nunca. Y también quiero darle las gracias a la gente que está detrás de, bueno, que ha asistido online a pesar de la fatiga pandémica que tenemos ya en nuestros cuerpos y que necesitamos vernos y que los actos se conviertan en algo más que mirar pantalla y que podamos vernos tridimensionalmente. También mucho ánimo y mucha fuerza a todo el mundo. Yo tengo previsto hilar, al hilo de las circunstancias actuales, 3 cuestiones que entiendo que merecen atención por su relación con la garantía de la existencia material de la gente o con la satisfacción de necesidades. Esas 3 cuestiones que aparecen en el título de la conferencia son trabajo decente, renta máxima, y acabaré con la renta básica. No obstante, yo voy a comenzar contextualizando y, sobre todo, continuando con una conferencia que di en pleno confinamiento, cuando estábamos en nuestras casas, que no podíamos salir a ningún sitio prácticamente,
que no fuera justificado, para la Universidad de Granada, y el título era Economía post-COVID-19 sin manual de instrucciones en la era de la incertidumbre. Yo con ese título lo que pretendía era homenajear a John Kenneth Galbraith, poner de manifiesto esa situación que estamos viviendo, que no tiene antecedentes en la historia reciente y que se ha puesto también encima de la mesa. Lo estamos viendo día a día, lo estamos viendo como el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece que ha dado un giro radical en la respuesta a los problemas económicos, y vemos como las viejas respuestas que se dan a los problemas económicos no funcionan, no van a funcionar, porque estamos en una crisis de nuevas preguntas. No hay libro de instrucciones, por tanto, para esta recesión mundial, y nuevas preguntas requieren nuevas respuestas, viejas preguntas requieren nuevas respuestas. En esa reflexión general, yo hoy traigo a discusión estas iniciativas que os planteaba al principio. Sin embargo, a pesar de esa incertidumbre, también lo que hemos conseguido ha sido ir asentando certeza. Hemos comprobado que ha hecho falta la intervención del Estado más que nunca, cuando desde políticas neoliberales o desde teorías neoliberales se iba pidiendo la retirada o llevando a cabo políticas para adelgazar el tamaño del sector público y su intervención. Ahora se pide más que nunca esa intervención, se pide más que nunca poner en marcha, incluso con ayuda directa, el mecanismo de gasto público, el mecanismo de deuda pública. Y no solamente eso, sino que se presentan los fondos Next Generation, con ese documento muy reciente, de España 2050, respaldado por esa carta, ¿no?, que se pone encima de la mesa que son expertos y expertas que realizan ese documento de 676 páginas, en el que, sin embargo, y a pesar de que se haga ese horizonte a 2050, a pesar de que haya indicadores y objetivos concretos a largo plazo, lo que está ocurriendo en la parte relativa a economía es que el lenguaje que se usa no es de Next Generation, es un lenguaje de Past Generation. Da la sensación de que, a pesar de que la economía neoclásica, ese lenguaje neoliberal que se ha usado hasta ahora no funciona, no terminamos de romper ni con el lenguaje, ni se incorporan aportaciones, pues, de economía feminista, postcolonialismo, de pensamiento ecológico, y se sigue haciendo referencia en la parte económica a un individuo completamente homogeneizado. Por tanto, parece, en esa parte dedicada a productividad y a mercado laboral, que la economía es independiente de la salud o de los recursos del planeta, pudiendo producirse de manera indefinida ese crecimiento. Nosotros ahora tenemos otra certeza, y es que es artificioso separar naturaleza y economía. Sabemos también que la economía neoclásica no es que esté coja, es que directamente no camina con su planteamiento ahistórico y asocial, y que nos aleja de la realidad porque prácticamente no puede anticipar nada. Nos caen encima una crisis tras otra sin que se haya producido ese elemento anticipatorio que se le podría pedir a la economía. También hemos aprendido que en la esperanza de vida influye más el código genético que el código postal, que esta pandemia ha afectado, y con mucho, a los barrios, a la población más humilde, y que si se habla de colapso, de que está cerca el colapso, esto lo que nos ha puesto de manifiesto es que hay mucha gente que ya ha colapsado, que se encuentra en una situación en la que, de forma sobrevenida, pues ha perdido todo. ¿Por qué? Pues porque no teníamos mecanismos de resiliencia, no se ha pensado en esto, no se ha ligado la economía a otros factores que podrían suceder, como el que ha sucedido. Además, otra de las grandes tragedias es que la población más vulnerable, la población más mayor, pues hay una gran parte que ha muerto en residencia. No obstante, tenemos algunas otras lecciones. Yo diría que, como dice Slavoj Žižek, y pese al pesimismo de Byung-Chul Han, parece ser que esta pandemia podríamos sacar algunas lecciones, algunas prioridades para salvarnos y prosperar juntos, porque lo que hemos visto es que se sale juntos de la crisis, en común, y construyendo la libertad de forma colectiva. Creo también que ha fracasado esa idea clave de los programas neoliberales conservadores de que la sociedad no existe. Se ha puesto también más de manifiesto que nunca esa necesidad de dar respuesta social.
Y también, por supuesto, se ha roto la idea de que solo son pobres aquellas personas que quieren serlo, por lo que comentaba antes, ¿no? Porque la pobreza en las circunstancias en las que estamos se ha convertido en algo sobrevenido, por mucho que haya quien diga que se puede empezar de cero 1000 veces a lo largo de la vida. Desde luego, bueno, habría que poner en esas circunstancias a las personas que así lo afirman. Hemos visto también cómo la Unión Europea ha estado en esto de fracasar por no tener un proyecto común fiscal y social, no solamente con el Brexit, sino también ante esta crisis y haber tenido que decir, miren ustedes, que las políticas de austeridad ahora mismo hay que echarlas abajo porque no tienen ningún tipo de utilidad. Y además se está poniendo también, cuando vemos las imágenes de India, esa necesidad de empatía a escala global, porque la falta de empatía a escala global puede llegar a ser mortal. No estamos libres de nada si no trabajamos esa empatía con lo lejano. Otra de las certezas que hemos visto también a lo largo de esta crisis, o que por lo menos se han acentuado aún más, es la fortaleza que han tenido o la necesidad de fortalecer los pactos de convivencia. Algo que yo mencionaba también, y Jesús se acordará, cuando hablaba de financiación autonómica, porque la financiación autonómica estaba ligada sustanciándose la financiación en los pactos de convivencia. Y lo repito ahora otra vez, esa necesidad, porque es lo que nos ha dado certeza. La certeza nos la han dado los servicios públicos, que se han mostrado como un espacio transversal de convivencia, independientemente de la edad, independientemente de cómo se pensara o de lo que fuera, y que por tanto requieren un blindaje. Se ha visto también cómo el pacto de convivencia tiene que ser por fuerza económica y, de hecho, hoy se han ampliado los ERTEs hasta el 30 de septiembre y se han tenido que poner en marcha, y a eso iré con la renta básica, programas que no terminan de funcionar, esos subsidios condicionados, ligados a la garantía de la existencia material, y por eso lo dejo en último lugar. También ese pacto de convivencia intergeneracional que lo hemos visto no solamente con pensiones públicas, sino que ahora también lo hemos visto con el confinamiento, que a pesar de saber que habría o podría haber a quien le afectara menos por cuidar de nuestras personas más mayores, de quien tenemos en casa, pues nos hemos confinado e incluso autoconfinado. Que se han tenido que poner en marcha mecanismos también de convivencia financieros muy potentes y que todo esto ha ocurrido, eso sí, en un entorno, yo diría que todos estos esfuerzos menoscabados por un clima bastante fuerte de crispación política. Otro de los elementos que conocemos a raíz de esta pandemia y que está ya, vamos, clarísimo, claramente meridiano, es que el origen está en una extralimitación continua, y diría que es una de las características que más exacerba respecto a la especie humana el capitalismo, la extralimitación. Esa limitación que no se va a poner en duda en el campo económico mientras el crecimiento del Producto Interior Bruto por sí solo mande como mantra económico, mientras ese sea el único objetivo que se plantea desde el punto de vista económico. Extralimitaciones, como digo, que conducen a una crisis ecológica mundial, y con esas extralimitaciones haré referencia también a la necesidad de poner límites, por eso lo de la renta básica y la renta máxima, que conducen a una crisis ecológica mundial y que van a tener en gran parte origen en el desgobierno, como dice Richman, en el desgobierno de los tiempos de los cuerpos, que necesitamos por fuerza un tiempo para alimentarnos, para descansar. Tenemos a lo largo de 24 horas del día hay actividades que tenemos que hacer sí o sí si queremos conservar, si queremos mantener la vida. Los tiempos de la naturaleza, que tampoco perdonan, ¿no? Las estaciones, las migraciones, el tiempo social, que tanto echamos de menos, que tanto hemos echado de menos, que vamos recuperando poco a poco con actividades culturales como esta, pero que qué tan diferente es cuando hablarle a la pantalla del ordenador que teneros enfrente. Y los tiempos, esos tiempos que han chocado con los del sistema industrial y financiero, que no paran, que son 365 días, 7 días a la semana, 24 horas al día. Porque no ha habido y no hay proporción entre la velocidad con que introducimos a la biosfera sustancias químicas de síntesis, organismos transgénicos, y la velocidad con la que evaluamos el daño que pueden ocasionar. Porque los tiempos industriales financieros han chocado brutalmente con los tiempos de la biosfera, con los tiempos de la naturaleza
y con los tiempos de nuestros cuerpos. Se ha producido ese forzamiento brutal que deriva en cambio climático. Y ante eso hay un marco narrativo, y por eso voy a ir ahora al trabajo decente. El marco narrativo dominante frente a ese cambio climático, a ese de gobierno, como digo, de los cuerpos, es el marco narrativo de sostenibilidad, que viene siendo el apellido que se le pone a cualquier cosa cuando se quiere que sea comúnmente aceptado o es algo que ha quedado al final como transversal, que da igual que lo puede usar cualquiera, como en Andalucía, ¿no?, que ha estado a punto de aprobarse una, creo que era ley de sostenibilidad, algo relacionado con urbanística o algo así, ¿no? Y ya poniéndole sostenibilidad suena a ese marco narrativo que domina. En 2015, una vez que se vencen los objetivos de desarrollo del milenio, se aprueba la Agenda de Desarrollo 2030 con la Estrategia de Desarrollo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 con 169 metas, que además son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal. Bueno, pues en la parte económica sigue existiendo división, por supuesto, ¿no?, aunque sean indivisibles, pero los objetivos aparecen divididos cada uno de ellos. Bueno, en la parte económica se sigue insistiendo en lo infinito del proceso. Es decir, pueden seguir colapsando ese desgobierno de los tiempos. Esa narrativa dominante en la que no termina de cuajar la idea de que es necesario adoptar otra terminología incluso y otro enfoque para la parte económica que es imposible desligar de la naturaleza. Esa narrativa dominante acompaña también a la investigación mainstream, acompaña también al lenguaje político mainstream, al dominante. ¿Por qué? Porque están ligados entre sí, porque cuando se pone financiación en determinados aspectos, pues la investigación se hace sobre los aspectos que requieren financiación y al mismo tiempo eso retroalimenta que haya financiación para ese conjunto de elementos relacionados, en este caso, con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo me voy a centrar en uno de ellos y en una de las partes. Perdón. Concretamente, el que hace referencia a trabajo decente es el objetivo número 8. Dice trabajo decente y crecimiento económico. Y su logo es un infinito y una senda ascendente, como que no tiene fin, aquello de crecer. Me centro en eso sería para otro día, ¿no?, hablar de esta parte, pero me voy a centrar en el trabajo decente como título de la charla. También ser decente o digno, ellos le han llamado decente, se podría decir también digno, y se habla de que tiene que alcanzar 4 objetivos estratégicos. Para poder hablar de trabajo decente necesitamos en primer lugar empleo decente. Por supuesto, cuando estoy hablando de trabajo, no estoy hablando del trabajo o no habla este objetivo del trabajo en toda su amplitud, habla del trabajo asalariado. Derechos en el trabajo, ese sería uno de los objetivos estratégicos. El siguiente serían las oportunidades en el empleo. El siguiente, la protección social. Y el cuarto, el diálogo social. Pero, si se habla de trabajo decente, es porque hay indecente. Porque han existido políticas de creación de empleo indecente. Políticas indecentes que han creado empleo indecente, sustentadas en un error que además se sigue considerando y seguimos considerando de forma también dominante, esa idea de que el trabajo es una mercancía. Eso es un error, haber considerado el trabajo como una mercancía, porque es insostenible el hecho de que los ingresos provenientes del empleo sean insuficientes para la supervivencia. Eso ahora mismo es algo absolutamente insostenible y sabemos que hay una parte de la población cada vez más importante que, a pesar de tener un empleo, se encuentra en una situación de no llegar a fin de mes. Aquello que se conoció como el trabajador o trabajadora pobre, a lo que yo me refiero también como una palabra que le he puesto el empleo-brecimiento. Estar empleado, pero al mismo tiempo tener unos niveles cada vez mayor de empobrecimiento pese a tener un empleo. El empleo, por tanto, tenerlo o no, las condiciones en las que se desarrolla, los ingresos que aporta, condicionan enormemente la vida de las personas, la vida de las familias, la vida de la sociedad entera. Y
se trata hoy en día de un elemento fundamental en la inclusión social. Tanto esto, bueno, pues viene de una idea en la que se liga el sentido de la vida al empleo, al trabajo que se realiza. De hecho, cuando le preguntan a alguien, ¿tú qué haces, a qué te dedicas? Pues tendrá que decir cuál es el empleo que realiza. No va a decir que, bueno, pues a mí lo que me gusta es pues tocar la guitarra eléctrica y hacer voces de, pues no sé, de estas voces que hacen, ¿no? Cuando se canta así rock, que yo una vez escuché a mi hijo en el cuarto y no sé, me asusté un poco, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que se dice. Lo que se tiende a decir es el trabajo que se tiene. Y no tenerlo aboca a muchas personas a situaciones de pobreza, a situaciones de exclusión social. Sin embargo, la propia Organización Internacional del Trabajo considera que el trabajo no es una mercancía, lo ha declarado ya tal cual, ni tampoco podemos reducirnos a la categoría de consumidor. Desde el punto de vista económico, existe un mercado laboral, el trabajo puede ser fuente, no siempre, de dignidad personal, puede ser fuente de estabilidad, puede ser un factor de cohesión social. Pero no es siempre, no siempre. David Graeber, no sé exactamente cómo se pronuncia, en una obra que se llama Trabajos de mierda, pues habla de ese conjunto de trabajos y además los tipifica en algunos grupos que por sí pues no tienen utilidad social. No podemos, por tanto, reducir el trabajo a una dimensión puramente mercantil. Esa es la cuestión por la que la Organización Internacional del Trabajo dice que no es una mercancía, sino que en todo caso es un bien social. Claro, si decimos que el trabajo no es una mercancía, que tenemos trabajos indecentes y trabajos de mierda, entonces la teoría del capital humano es la que se nos viene abajo. Y se nos viene abajo, en primer lugar, porque considera que el salario exclusivamente es un coste. Y cuando se considera que el salario exclusivamente es un coste, pues debe mantenerse lo suficientemente bajo como para que las empresas puedan contratar trabajo. Y se olvida que el problema social realmente es que quien trabaja, quien tiene un empleo, disponga de un ingreso salarial adecuado para cubrir sus necesidades. Ese sería el fin, no considerar el salario como un coste. Pero si se le da la vuelta, pues termina de aquella manera. El segundo lugar es la exclusiva concepción, según estas teorías del capital humano, del trabajo como capital, como aquello que puede, ¿no? Se olvida el problema de conflicto social vinculado a la existencia de clases sociales. De forma que desigualdades de género, subempleo, son solo consecuencias de una circunstancia personal y no problemas y graves problemas sociales. En tercer lugar, los derechos laborales, la participación de trabajadores y trabajadoras, la democracia en la empresa, las normas de seguridad, los salarios mínimos, los subsidios del desempleo, aunque luego hablaremos de renta básica, desde el punto de vista de esta teoría, encarecen la contratación, crean desincentivos, generan rigideces en el mercado de trabajo, impiden que los salarios sean suficientemente flexibles, pero se olvida, y esto a mí me encanta cuando lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que esto corresponde a una preferencia social, que esto es un patrimonio social. Por eso el trabajo es un bien social, debe considerarse como un bien social. Es una preferencia social de seguridad, de bienestar, lo que hace, lo que habría que hacer sería una fórmula de generar empleos en ese entorno institucional. Así el trabajo es indecente, que no solamente lo es cuando veamos determinados países con determinadas circunstancias, no, es que nos vamos a Goldman Sachs y en marzo salía la noticia en un documento interno divulgado en Internet donde un grupo de empleados pedían trabajar solo 80 horas a la semana. 80 horas a la semana, porque la media de horas trabajadas para los empleados de primer año, según la encuesta que habían pasado, era de 95 horas semanales. En Goldman Sachs, 19 horas al día en una semana laboral de 5 días y 13 si se trabajase de lunes a domingo. O sea que dormían de media 5 horas al día, decían, y se acostaban en torno a las 3 de la madrugada. Bueno, eso fue en marzo. En mayo, recientemente, en un informe conjunto, Organización Mundial de la Salud
y Organización Mundial del Trabajo afirmaban que si se trabajaban 55 horas o más, había un 35% más de posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular y un 17% más de riesgo de morir por una enfermedad cardíaca en comparación con quien trabaja 35 o 40 horas semanales. Claro, a mí la imagen que se me venía ante esta indecencia, yo me imaginaba aquella madre, ¿no?, que está hablando con un vecino, con una vecina, con una amiga, o aquel padre, ¿no?, que está hablando, me da igual, y que dicen que han contratado a mi niña en Goldman Sachs. Y estoy súper contento. Fíjate, uno de los expedientes más brillantes, porque claro, para entrar aquí, y que ahora ese expediente brillante, ese cuerpo que hablábamos antes, ¿no?, de los tiempos de los cuerpos, se encuentre en estas condiciones indecentes en la que la consideran el trabajo como una mercancía. Por eso el trabajo no es mercancía, salvo de forma ficticia, como reconoce pues Nancy Fraser en su libro Los talleres ocultos del capital, recientemente reseñado por Fernando López Castellano, que lo he visto por ahí en una magnífica reseña que le ha hecho. ¿Qué ha provocado esta narrativa del capital humano? Pues ha provocado que las reformas laborales fomenten la bajada generalizada de los salarios. Esto sin tener en cuenta las repercusiones en la cantidad, en la calidad del empleo, en la protección social. Esto es insostenible. Ha provocado el elevado desempleo, la degradación de las condiciones de trabajo, la devaluación de los salarios. Me parece insostenible también en el presente querer competir en condiciones de menores salarios. La intensificación de los ritmos del trabajo, como he dicho, y he puesto el ejemplo de Goldman Sachs, el hecho de que tener un trabajo no asegure estar fuera de la pobreza, pero perderlo, ojo, es miedo a la exclusión que acecha. Así que, en definitiva, las normas internacionales del trabajo que generen esos 4 puntos de los que hablaba al principio, esos 4 elementos, son un patrimonio para el futuro. Yo creo que no basta con crear empleo, sino que este debe ser de calidad, debe darse en ese entorno institucional, no debe descuidarse de ninguna manera el diálogo social para poder hablar de trabajo decente y, por supuesto, para mí hay que romper con las teorías de capital humano. El trabajo decente requeriría pues, un contrato que asegurara que el trabajo es seguro, con derecho, pues, que sea ganador de protección. Y ahora voy a pasar a hablar de ponerle límites al capitalismo, ¿vale? Ya he enmarcado esta idea del empleo decente. Pero ¿y si le ponemos límites a un sistema que tiene la mala costumbre de extralimitarse, de pasarse de todos los tiempos, de los cuerpos, de la naturaleza, de todo? Pues poner límite al capitalismo significa, vuelvo otra vez con Nancy Fraser, va a significar enseñar sus vergüenzas, va a significar sacar a la luz los talleres ocultos del capital que hacen posible que la sociedad capitalista, sacar a la luz un secreto oculto, y es que la acumulación infinita por parte del capitalismo se debe básicamente a que no paga sus facturas. En el momento en que nosotros le vamos a poner límites, yo le voy a poner solo 2, podemos ponerle después límites ecológicos, pero voy a hablar de 2 de ellos, van a salir a la luz esos talleres ocultos del capital. Por una parte, el capitalismo ha creado una ecología mundial y ha basado la dominación según Moore, que es seguro que habéis oído hablar del capitaloceno, en lugar sustituye la idea de antropoceno por capitaloceno, en trabajo, alimentación, energía y materias primas. Y cómo la acumulación capitalista ha dependido de una expansión significativa del espacio de abaratamiento como espacio de acumulación y aumento de la riqueza, al tiempo que de degradación democrática. Es decir, se ha aprovechado de los baratos, de un trabajo barato e incluso gratuito, cuando hablamos del trabajo de cuidados no asalariado, de energía y materias primas muy baratas y de alimentación también. En ese contexto, Fraser va a hablar, a Nancy Fraser, de clase obrera ampliada, de manera que la lucha de clase clásica debe ser conceptualizada más allá del proletariado industrial y de la burguesía. Debe hablarse
en el plano de ecología mundo. ¿Por qué? Porque el capitalismo moviliza hoy y ha venido movilizando trabajo asalariado, pero también trabajo no pagado. El capitalismo no paga los costes de su propia reproducción. De hecho, en esa idea de capital humano, en esa idea de mercado laboral, estamos pensando ya en una persona que se va a incorporar al mercado de trabajo. Pero, y todo el cuidado que ha habido detrás para que esa persona llegue a tener los conocimientos, llegue a tener la formación, el tiempo de acompañamiento en los parques, el tiempo de acompañamiento a las escuelas, al médico, para que esa persona esté ya en disposición de ponerse bueno, pues en el mercado laboral. Esa fuente de riqueza, ¿no? Esa factura no ha sido pagada por el capitalismo, eso forma parte también de esa lucha, de esa nueva lucha de clases, y ese es el sucio secreto, como decía antes, de la acumulación infinita del capitalismo que no ha pagado sus facturas y ha derivado en la crisis climática. La propuesta política sería poner límites, una de estas propuestas políticas, recuperando la regulación o repartiendo de la idea de libertad republicana, que es lo que hago yo en esta charla, partir de esa idea de libertad republicana según la cual, si la existencia material de una persona no está garantizada, no se puede hablar de libertad. Por tanto, la pobreza y la libertad son incompatibles. Se ponen límites porque la cara social de la extralimitación de la que he hablado antes es una desigualdad creciente y, desde luego, el mayor problema económico que tiene hoy en día la humanidad, y además porque existe entre economistas, epidemiólogos, psicólogos, politólogos un consenso. Y es que se paga un precio muy alto cuando se tolera una desigualdad de ingresos, una desigualdad de riqueza muy elevada. El mundo se hace muy poco acogedor y tiene una serie de consecuencias. Además, hemos visto también cómo la pandemia acentúa esas desigualdades, cómo socava el bienestar, cómo socava la convivencia, la democracia. Como decía antes, ese es el principal problema económico de nuestros tiempos. Ojo, porque existe evidencia de que una diferencia salarial entre trabajadores con distintos niveles de productividad puede incentivar la mejora del capital humano, puede incentivar, eso dice la evidencia. Utilizan de nuevo, como veis, esa idea de capital humano y del crecimiento económico a largo plazo. Se liga de esa manera. Pero a pesar de que cojamos esa corriente dominante, se afirma también desde ahí que un nivel excesivo de desigualdad tiene efectos negativos severos sobre el conjunto de la sociedad, sobre la estabilidad, sobre la participación política, sobre la confianza en las instituciones, el bienestar, la cohesión social. Incluso podemos llegar a convertirnos en una sociedad de castas, porque deja de existir movilidad social intergeneracional. Hoy veía las dificultades, hoy mismo ha salido en prensa, en un barrio de Córdoba, la dificultad que tienen para llegar a la universidad, las personas que viven en él. Disculpad que no me acuerdo del nombre de este barrio. En nuestro país tenemos esa movilidad social muy bajita. Sabemos además, si me voy abajo, que, como decía antes, han aumentado los niveles de pobreza o los grandes niveles de desempleo que hay entre las personas más jóvenes. Pero yo no quiero mirar solo hacia abajo. Cuando hablamos de desigualdad y cuando vamos a poner límites, pues hay que mirar hacia arriba. Y según el informe de la riqueza mundial del Credit Suisse, el 1% más rico del mundo tiene más de la mitad de la riqueza mundial, mientras que el 56% de la población, en el otro extremo, acumula solo el 1,8% de la riqueza. Hablamos de súper ricos, de ultramillonarios, aquellos que tienen más de 50 millones de dólares por cabeza. Bueno, pues el menor de esos multimillonarios tiene 279.000 veces más riqueza personal que una persona, el adulto típico de nuestro planeta. O que la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo, de los hombres más ricos del mundo, ha aumentado durante esta pandemia en $500 billion. Esta desigualdad, y voy a ir al salario máximo,
incluye la desigualdad salarial intracorporativa. Es decir, una de las grandes fuentes, si habláramos de las fuentes de la desigualdad, no me voy a detener ahora en ellas, de desigualdad de renta o desigualdad de riqueza, está en la desigualdad salarial intracorporativa. En Suiza, la mayor diferencia entre los sueldos más altos y más bajos en las compañías es muy grande. Pero en España lo es aún más. En 2019 la más alta de todas era en la farmacéutica Roche, que era de 1 a 308, esto en Suiza, pero era una diferencia menor que en el caso español. De hecho, Peter Drucker, el padre del emprendimiento empresarial, afirmaba que cuando los salarios son más altos, son 20 veces mayores, más de 20 veces mayores que los más bajos, la moral en la empresa se mina, se generan resentimientos negativos. El premio Nobel de Economía Jan Timbergen sostenía que a partir de una brecha salarial de 1 a 5, la empresa y la sociedad en su conjunto se resentían. Por tanto, haría falta establecer dinámicas de ingresos por abajo y por arriba, establecer esas limitaciones. En el caso nuestro, sabemos que para Inditex, en el caso de España, el salario más alto, estoy hablando de salarios, no estoy hablando de reparto de beneficios, salarios, que se paga por el trabajo, es 450 veces superior al medio de la empresa. Eso en términos vitales significa que una persona, o sea, que una persona para trabajar tiene que trabajar 450 años para ganar lo que ha ganado el que más gana en un año. Ese es el alejamiento. Trabajando en la misma empresa. Y no hay diferencia de productividad marginal del trabajo, no hay talento tangencial que pueda explicar estas diferencias. CaixaBank, la fusión de CaixaBank y Bank, el ERE que ha habido, 8.300 empleados, que se está negociando hace semanas, ante las críticas de la nada sospechosa de, bueno, yo diría que Nadia Calviño ha mostrado que es una persona que no me parece a mí, me parece bastante convencional, pues se ha echado las manos a la cabeza cuando el beneficio contable de esta entidad es de 4.786 millones de euros en el primer trimestre y cuando Gonzalo Gortázar, que es CEO de CaixaBank, tiene un fijo de 2.260.000 euros y 708.000 euros vinculados a objetivos. Estamos hablando de más de 200.000 euros al mes. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? 200.000 euros al mes, pues no sé, no es mucho, ¿no? Esta vez es una desmesura. ¿Sí? Aquí tenemos esas extralimitaciones de las que hablaba antes que conducen a que tengamos grandes problemas sociales. Desde criterios éticos, las empresas no solo deberían informar, lo primero, entre la ratio entre el salario del empleado mejor pagado, la media, el peor remunerado. Eso es transparencia salarial, pero la evidencia demuestra también que esa transparencia puede reducir la desigualdad horizontal de aquellos que estén en el mismo puesto, pero no va a ocurrir así con esta desigualdad vertical tan alta. En este contexto de gran desigualdad, la política económica es imprescindible. Y antes es política que económica. Ninguna política económica nos puede parecer neutral. Es decir, si vamos a poner límites, sabemos que vamos a molestar a la persona que está ganando 200.000 euros al mes y le vamos a poner un límite salarial por arriba. Pero claro, es que la política económica siempre va a beneficiar a unos sectores sociales y va a perjudicar a otros. Pues bajar o subir impuestos a quienes estén en determinados colectivos, congelar o bajar las pensiones, facilitar, abaratar, encarecer despidos laborales, gravar o no con aranceles productos extranjeros. Siempre vamos a tener las dos partes. De las ayudas a la banca que se dieron, de más de 50.000 millones de euros, no se van a recuperar ni 15.000 millones. Pues ahí hay un gran beneficiado y grandes perjudicados. Igualmente con los recortes sociales, con la amnistía fiscal, con la tolerancia al fraude fiscal. Así que insisto en esa necesidad de poner límites y de trabajar por economías que generen menos desigualdad. Un salario máximo, y digo salario y no digo renta máxima, porque es más fácil de entender. Se entiende muy bien aquello del salario mínimo interprofesional. Sí, bueno, claro, es que tiene que haber un mínimo, ese mínimo de la supervivencia que hablábamos antes, ¿no? Pero
¿Debería haber también un salario máximo? Pregunto, ¿o se entiende mejor salario máximo que renta máxima? ¿Y cómo se fija? Pues se podría fijar como la relación entre el mínimo y el máximo, entrelazando de esa forma, que esto es lo que dice Sam Pizzigati, el destino económico de aquellas personas que tienen menos, un salario menor, y los más privilegiados en la sociedad. De repente, quien esté más arriba, que ahora Gortázar no se dice, yo no me preocupo por mi salario no es algo por lo que yo me tenga que preocupar. Tendría un incentivo sustancial para preocuparse profundamente por el bienestar de aquellos a quien que están eclipsados y a quienes eclipsan económicamente, y además, yo diría que por eso en parte le pagan. La gente, los ricos más ricos de la sociedad, solo podrían aumentar sus propios ingresos después de impuestos si quienes trabajan en las sombras más oscuras, aquellos que tienen, vieran aumentar sus ingresos primero. Entonces, esa idea de vincular los destinos de quienes están arriba con quienes están abajo. ¿Podrían, esa es la pregunta que nos hacemos, podrían las sociedades modernas encajar esa relación de ingresos de, por ejemplo, de 10-1? ¿Sería posible que el que esté más arriba gane 10 veces más, como mucho, que el que esté, o la media, si queremos, ¿no?, de lo que se gana en la empresa? No me voy a ir ni siquiera a más abajo. ¿Podríamos hablar de 20? Bueno, pues los ingresos se han distribuido de una forma tan desigual que visualizar una proporción incluso de 100-1 se ha vuelto extremadamente difícil, muy difícil. Pero ¿fue siempre esto así? O sea, esto que hablamos de renta máxima o salario máximo, ¿sería posible? Bien, pues si retrocedemos en el tiempo, en la Primera Guerra Mundial, los progresistas exigieron un impuesto del 100% sobre todos los ingresos superiores a $100.000 para financiar de manera más equitativa el esfuerzo bélico. O sea, nada como un conflicto bélico para subir los impuestos. Ahí se produjo un cambio de narrativa muy diferente a la que tenemos hoy en día, en la que se ven los impuestos como algo muy negativo y no como un ejercicio de solidaridad social. La tasa impositiva máxima se disparó sobre ingresos superiores a $1 millón, estaba en el 7% en 1914 y se disparó al 77% en 1918. Roosevelt fue uno de sus principales defensores y propuso una tasa impositiva del 100% para rentas mayores a $25.000 anuales, que son $375.000 actuales. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, pues obviamente esa tasa, hubo resistencias, ¿no? Aquí el movimiento pendular empieza a funcionar y si tenemos esa narrativa del incremento impositivo con un objetivo concreto, la tasa va a haber una resistencia también para que eso se reduzca y bajará al 25% en la década de 1920 a raíz del miedo rojo, que golpea al movimiento progresista después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, movimiento pendular, los igualitaristas van a recuperar el impulso político durante la Gran Depresión de los años 30 y nuevo conflicto bélico, Guerra Mundial, que sacude de nuevo la estructura tributaria. Se pide ese impuesto, como decía antes, por parte de Franklin Roosevelt del 100% sobre los $25.000, como decía, 375.000 en la actualidad, y en el Congreso no se lo dieron, pero hicieron subir la tasa impositiva máxima de los ingresos de más de $200.000 al 94%. 94%. Y de hecho, esa tasa rondaría el 90% durante los próximos 20 años. Louis Brandeis, que fue juez adjunto del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los años 20 y 30, decía que se pueden tener grandes riquezas y se puede tener una democracia, pero que las dos cosas a la vez no se pueden tener. Fijaos la narrativa que existe, que va a existir en ese periodo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Y claro, entonces nos podíamos preguntar, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué desaparecieron esas tasas impositivas altas sobre los ingresos más elevados? Bueno, pues porque los ricos los matan, ¿no?
En el año 1930, y esto es muy gracioso, a mí por lo menos me hace gracia, ¿no? La revista Fortune dice que tenía una imagen, decía, el ejecutivo con altos salarios llegó a su oficina con su Pierce Arrow con chofer. Sus homólogos en 1955, por tanto, tienen que conducir ellos mismos a través del caos matutino. ¿Qué ha pasado aquí? Los yates privados de principios del siglo XX eran de 300 pies de largo. Ahora, en los años 50, se lamentaba la revista Fortune, son de 75 pies. Y eso ya es mucho yate. Es decir, por favor, que no tenemos chofer, que nuestros yates son muy pequeños. Necesitamos, empieza, ¿no?, esa queja por esos tipos de esos impuestos tan altos, porque así es como se financia cómo se establece la renta máxima, con tipos impositivos elevados. Así que en Estados Unidos la tasa impositiva cae del 91% en el año 63 al 28% en el 88. Después rebota en los años de Obama al 39,6%. Total, que en Estados Unidos, incluso en esa época de Obama, la gente más rica pagaba en promedio impuestos sobre la renta de menos de la mitad de la tasa que pagaban sus antepasados más ricos de mediados del siglo XX. En el Reino Unido pasó algo similar. También hubo una espiral ascendente. Fue la tasa impositiva británica máxima del 97,5% al final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy similar a una renta máxima. Se disparó hasta el 40% a finales de la década de los 80. Igual pasó también en Francia, que esto no es algo exclusivo de Estados Unidos. Pero en los años 80 se iba reduciendo en torno a eso, ¿no? En torno a 30%, 40%, se fue reduciendo. Los ricos simplemente pues, fueron saboteando esas altas tasas impositivas, no pudieron sostenerse y bueno, pues obviamente tienen ese interés y desde luego yo diría que por supuesto siguen teniendo ese interés. El problema pues es que tienen aliados, ¿no?, que defienden también que no aumenten esas tasas impositivas. Faiza Shahin, que es una economista londinense, utiliza una analogía médica para hablar de los diferentes enfoques que hay a la hora de atajar la desigualdad. Porque con este método, con la renta máxima, nosotros lo que estamos haciendo es poner un tope. Estamos yendo al origen, diríamos, ¿no? Estamos yendo a la distribución, no a la redistribución. Ella dice que con el enfoque redistributivo tradicional, finalmente se flaquea, diríamos, para atajar la desigualdad. Ella es economista de la desigualdad. Y dice que lo mismo que con el tiempo los virus pueden desarrollar resistencia a los medicamentos antivirales, los ricos, como los virus, también desarrollan resistencia a los impuestos redistributivos. Usan su riqueza, usan su poder para eliminar lagunas fiscales y reducir las tasas impositivas, de forma que su fortuna se dispara. Yo esto no entiendo muy bien porque la fortuna se dispara y dice, bueno, la fortuna se dispara ya no es para vivir, es para acumular poder, porque cuando tienes 200.000 euros al mes o ganas millones de euros al año, 450 veces más de lo que alguien gana en un año, es decir, necesitas 450 vidas, como la mía, para alcanzar esos niveles, pues ya el motivo no es vital. Aquí ya estamos hablando de esa extralimitación, ¿no? Estamos hablando de otras circunstancias ligadas al poder que afectan socialmente, porque afectan a la forma también de funcionamiento que no es solamente económica. Por tanto, hay que poner énfasis no solo en la redistribución, sino en la predistribución de la riqueza. Voy a poner un ejemplo de renta máxima. También hoy en día se ha puesto en marcha en San Francisco, en el año 2020. Aquí se votó un nuevo grupo de impuestos dirigidos a los tramos superiores de la renta. Esta fue la tasa CEO, que se aprobó con un 65% de los votos. De manera que si hay un CEO que gana 100 veces más que el empleado promedio, la compañía paga un 0,1% adicional sobre su impuesto de sociedades. Es poquísimo. Pero bueno, por lo menos va siendo un cambio de narrativa. Si son 200, aumenta al 0,2%,
300,03% y así. De manera que a mayor desigualdad intracorporativa tiene que pagar mayor tasa. Eso va a representar una recaudación de entre 60 y 140 millones de dólares al año. Bueno, pues convierte a San Francisco en la mayor ciudad de Estados Unidos en sacar adelante una idea que está siendo defendida en círculos políticos y académicos estadounidenses durante mucho tiempo, ese impuesto a la desigualdad corporativa. Bueno, claro, aquí se puede pensar, vale, muy bien, una renta máxima, pero ¿qué pasa si lo esconden? Porque claro, hay paraísos fiscales y hay una investigación estadística de Subman que dice que los superricos del mundo han escondido 7,6 billones de dólares en paraísos fiscales, el 8% de la riqueza financiera personal global. ¿Y qué hacemos, no? Pues bueno, pues tal vez habría que abolir los paraísos fiscales, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, no querría, porque yo no me voy a ir a un paraíso fiscal, ¿no? ¿Quién no querría abolir los paraísos fiscales? Vamos a encontrar de nuevo esa resistencia. O se podría poner en términos de, con la idea de Piketty, un impuesto global sobre esa enorme reserva de riqueza, a pesar de todas las críticas que se le han hecho desde todas las posiciones a Thomas Piketty con esta propuesta de impuestos sobre la riqueza global. Pero no sé si se ve cómo es ir recortando o estas propuestas políticas se trata de ir poniendo límites. Me voy a ir ahora a la renta básica porque partiendo de una pregunta, si han funcionado las herramientas que se están utilizando para reducir la desigualdad extrema y también para acabar con la pobreza y si están funcionando incrementando los ingresos por abajo y con subsidios condicionados. No voy a hablar de los servicios públicos universales, que son no de mercado, que esos son los que más están funcionando para resolver la desigualdad, elementos no de mercado. Las pensiones públicas, elementos no de mercado. Según la Carta Social Europea, que ha sido ratificada hace poco más de una semana, el 17 de mayo de este año, es responsabilidad de los Estados velar por toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o recibirlo de otras fuentes por vía de prestaciones en un régimen de seguridad social, en fin, dar asistencia adecuada en caso de enfermedad, los cuidados que exija su Estado. España se ha dicho muchas veces que como Estado no está cumpliendo con la Carta Social Europea. ¿Qué respuesta se está dando a esto? Se están dando 17 respuestas distintas, y no solo 17, muchas respuestas distintas, con diferentes formas de subsidios condicionados, es decir, hay que cumplir una serie de condiciones para poder tener un subsidio que se convierten en su mayoría en ayudas para pobres. Esto quiere decir que hay que demostrar la condición de pobre y si tienes suerte, y pues vas a obtener el subsidio condicionado. Esto tiene una trampa también, y es que si se sale si se pierde la condición de pobre, se pierde el subsidio condicionado, pero ¿y si se pierde la condición de pobre solamente un tiempo? ¿Cómo se demuestra esa condición de pobre? ¿Qué requisitos son? Por ejemplo, no me voy ya a las comunidades autónomas, ni voy a hablar, por supuesto, de las 17 características de sus 17 subsidios condicionados, más que a todo eso podríamos añadir diferentes tipos de ayudas, no sé, de alquiler, por ejemplo, ayuda. Hay extensas ayudas con subsidios condicionados. Sino que me voy a detener en el ingreso mínimo vital, que parecía que era una idea novedosa y ha demostrado ser, pues nada, novedoso. El ingreso mínimo vital ha dejado fuera de su acceso a 600.000 familias en condiciones de extrema pobreza. Esa gente se ha quedado atrás. ¿Y ahora qué? Parece que no es tan novedoso, que vuelve a ser de nuevo. Ha tenido muchos retrasos porque hay que ver los requisitos, hay que ver si se cumplen o no se cumplen las condiciones, fueron denegadas. Y estamos hablando de que se tarda mucho, que se ha tardado mucho en resolver o en dar esas ayudas, el ingreso mínimo vital, a gente que realmente está en una posición de que lo necesita, pero ayer me hacía falta. Que hay toneladas de miedo detrás, que hay ansiedad, que tenemos enfermedades mentales ligadas, angustia, y
leí hace poco, ¿no?, un artículo, no sé si era de Sara Babiker, que decía, ¿qué hacen? ¿Se mueren ya? ¿Piden permiso para morirse? Por eso la renta básica universal parte de la idea, como decía al principio, de la vieja tradición republicana, que conviene que una persona no es libre si no tiene la existencia material garantizada y que, por tanto, pobreza y libertad son incompatibles. La renta básica es un ingreso monetario individual, universal, pagado por el Estado, de forma incondicional, como derecho de ciudadanía y, además, suficiente. Universal significa que se da a cada miembro pleno derecho, cada residente, cada ciudadano, ciudadana, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es ultra rico o si es ultra pobre, si está trabajando, si no está trabajando, si tiene otras fuentes de renta y sin importar con quién está conviviendo. Que es suficiente quiere decir que está por encima del umbral de la pobreza, que no se pone en condiciones, que es condicional, porque en libertad no hay que pedir permiso a nadie para vivir. Las ventajas que tiene la renta básica y lo que me hace a mí posicionarme en esta medida, bueno, pues en primer lugar a mí me parece que es necesario que empecemos a generar una sociedad descentrada del empleo. Porque una sociedad descentrada del empleo hace que tengamos valor no por lo que hacemos, sino por lo que somos, por nuestra propia vida. Porque la renta básica abre el horizonte hacia una sociedad donde la forma de ingreso no se determina únicamente, como decía, por el empleo que tiene uno. Abre la posibilidad a ser en función de existir. Existes y, por tanto, tu vida ya merece la pena ser vivida, tu vida está garantizada materialmente, tal y como se establece por ejemplo, en esa Carta Social Europea. Defiende que el reconocimiento social no viene dado ya únicamente por la vía de un trabajo remunerado. Para Robespierre, la primera ley social era el derecho a la existencia. La solución no se trata de una medida fetiche, que esto genera siempre dudas, ¿no? Pero entonces, si se pone la renta básica, si hubiera una renta básica, ¿ya van a desaparecer los servicios públicos? No. La renta básica no puede tratarse como un fetiche, es un instrumento. Lo que pasa es que ese instrumento es un instrumento que tiene potencial transformador. Cuando se pregunta por la viabilidad, que esa es otra de las grandes preguntas en torno a la renta básica, ¿no? Implicaría una transferencia de ricos a pobres equivalente, esto según los estudios que han hecho Lluís Torrens con Raventós sobre su financiación, equivalente a un 3% del Producto Interior Bruto. Y sabemos que tenemos una diferencia de presión fiscal de España respecto a la Unión Europea de 7 puntos. Por tanto, se puede financiar. Lo que sí que es verdad es que lleva consigo un mecanismo de redistribución para ser financiada, que en el 100% de la sociedad va a haber un 80% que gane con la renta básica universal y un 20% que pierda con esa renta básica universal porque tendrá que pagar más impuestos. Pero ojo, va a tener la fortuna de vivir en una sociedad mucho mejor. Cuando se habla si es viable la renta básica, tendríamos que preguntarnos también si es viable una sociedad que está dejando hoy en día a la mitad de la población fuera. Si es viable dejar, pues no sé, dejar morir a la gente de pena, de depresión. Si es viable una sociedad con la tasa de desempleo tan alta como la que tenemos y cuando el 20% de la población joven que trabaja es pobre. Es viable esta sociedad. A mí me parece que se trata de ese instrumento, como decía antes, que nos da, que aumenta nuestra capacidad de decisión y también la libertad y que está ligada al sostenimiento material de la vida. Veo que se habla mucho cuando se hacen informes económicos, se habla mucho en impersonal, pero al final no se habla de la gente, no se está hablando no sé, hablan de la productividad como si detrás de esa producción no hubiera personas, ¿no? que están empleadas y que bueno, pues lo mismo
no querrían tener ese empleo, desearían hacer otras cosas. Entonces, la renta básica va a permitir también generar ese tipo de empoderamiento social que hoy en día no tenemos, ¿no? Está también las lecciones de moral, cuando se habla de ese instrumento, y por eso me parece también relevante hablar de él, porque nos sirve sirve como elemento de constructor, como que nos vamos a convertir todos en vagos. Se ha demostrado que no es así y, de hecho, voy a hablar ahora sobre algunos ejemplos. Mejora también la capacidad negociadora, esa posibilidad de decir que no a condiciones laborales muy, pues no sé, hemos visto anuncios, ¿no?, de trabajo o que contraten por un sueldo y que por ese sueldo no tengas que hacer un solo trabajo, sino que tengas que hacer ese trabajo, además hacer de comercial, que no te pongan un fijo, que vayas a comisión, y sirve para descentrar el mercado. Por eso me parece que tiene ese potencial transformador. En una sociedad mercadocentrada, tal y como nos encontramos ahora, se perdería, diríamos, bueno, pero es que hay gente que no trabajaría. Pues sí, hay gente que a lo mejor no trabajaría y tocaría la guitarra. Pues mira, dejarían menos huella ecológica. No sé, es ese potencial que no está explotado, ¿no?, que es transformador. También por su inclusividad, no excluir a nadie, bueno, pero ¿cómo se le va a dar la renta básica, pues no sé, a Amancio Ortega? Bueno, pues lo mismo que Amancio Ortega puede ir a un hospital público si lo desea. También por su simplicidad, no tiene, el control es mínimo, la arbitrariedad, por tanto, es mínima. Ese potencial desmercantilizador, excepto el derecho a la ciudadanía. Como digo, comento algunos ejemplos. El de Kenia, en el año 2016 hubo una organización que se llama Give Directly, que inició un programa en 295 aldeas rurales y estudia los efectos de un ingreso universal. Lo sostiene en el tiempo para 20.000 personas. Y lo que hizo fue despertar la capacidad de la gente para construir su futuro. ¿Por qué? Porque tenían una certeza, tenía que ver con la dignidad, con la capacidad de pensar más allá de la supervivencia e imaginar de manera productiva. El Bancamp de Barcelona también pues ha tenido resultados que no están ligados. Es verdad que tal vez no potencie buscar trabajo, pero reduce, y eso ha ocurrido en todos los casos, las enfermedades mentales, es decir, la salud mental la mejora. El proyecto finlandés, que 2.000 personas desempleadas seleccionadas aleatoriamente recibieron 2 años un ingreso básico de $605 al mes, sin condiciones. No se reducía, da igual. Podían buscar trabajo, podían encontrar. Bueno, pues quienes lo recibieron estaban más satisfechos con su vida, experimentaban menos tensión arterial que otro grupo que había, que era un grupo de control, tenían una percepción más positiva de su bienestar económico, aumentó la confianza y en ellos mismos y también en la sociedad y en las instituciones. Y es que, fijaos que lo que estamos haciendo, lo que intento hacer es descentrar del mercado. Estoy viendo la salud como algo fundamental. En Stockton también se hizo esta experiencia en unas 125 personas, se les dio un ingreso inferior a $46.000 anuales, se les dio, esas 125 personas venían de un ingreso inferior a $46.000 anuales, se les dieron $500 de forma incondicional al mes. Y se monitoreó al mismo tiempo a 200 personas, pero sin darle ese beneficio. Bueno, pues la renta básica impulsó el empleo en Stockton. Eso fue lo que ocurrió. Y hubo un descenso también de cuadros de ansiedad y de depresión. Para terminar, esto es lo que quiero, esto era lo que yo quería poner sobre la mesa. No es nada definitivo, sino que son elementos de discusión y elementos para que ahora podamos mantener un debate. El trabajo decente, como conclusión, tiene más posibilidades de prosperar el empleo decente en un mundo con límites en los ingresos, con límites por abajo, con límites por arriba. Y el desarrollo sostenible debe poner en cuestión el status quo y los privilegios de clase, de raza y de género. Y no me cabe la menor duda de que estableciendo límites hay más facilidades para alcanzar ese desarrollo sostenible y que se ponen en cuestión permanentemente esos elementos de status quo. Además, la gran pregunta, ¿podremos emanciparnos de nuestra condición de trabajadores o de trabajadoras?
yo creo que en el siglo XXI estamos obligados a reivindicar nuestro derecho a la existencia. Ahora mismo vivimos en una situación muy similar a los Juegos del Hambre. Si no logramos empleo, estamos espantados. Parece que se nos va la vida. ¿Podremos emanciparnos en el siglo XXI? Esa es la pregunta que dejo en el aire. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy bien. Bueno, pues en el chat hay algunas consideraciones. Si os parece, bueno, yo en algún momento he animado a que lo empleéis, o sea, que aportéis más sugerencias, propuestas, comentarios, ¿no? Preguntas. Pero si os parece, pues vamos a repasar brevemente. Bueno, hay Ángel Martín, en algún momento, casi al principio, ¿no? Decía que quizá querías hablar de secuencia del genoma y no del código genético. Se refiere a cuando hablaste de la influencia en la salud, ¿no? En la esperanza de vida, dependiendo del código postal frente al código genético. Bueno, yo creo que estaba claro, ¿no? Que lo que pretendían, ¿no? Dependiendo de los factores genéticos o si dependían más de las cuestiones sociales, ¿no? Aunque me parece que lo dijiste al revés justamente de lo que pretendías, pero bueno, eso es lo de menos, ¿vale? Influye O sea, más el código postal, ya claro. ya aprenderé para siempre, Sí, Ángel, claro, que es el genoma, ¿no? La secuencia del genoma. Y luego claro, los transgénicos, eso yo creo que daría para otra. claro. Hablé, ¿no? De los Yo creo, transgénicos, pero a mí, yo creo, Jesús, que eso daría para otra charla incluso, ¿no? no, claro. O sea, esto ya Que se ha tratado también en Mirada hace unos sí, cuantos años y evidentemente entraríamos en otro tema que no es el claro. objeto de lo de hoy, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, no, luego también Ángel Martín de nuevo hablaba, ¿no? No sé, quizás lo estás leyendo, ¿no? Fue cuando hablabas de los servicios públicos, ¿no? Que estarían juntos a la propuesta también de renta básica, ¿no? O sea, que estaríamos hablando de que no desaparecerían. Entonces, ¿no? Pide de que sean unos servicios públicos de calidad, ¿no? Luego también María José Pérez Chillón comenta, ¿no? Un referéndum que hace, que ella recuerda, creo que ella Sí. trabaja en Alemania, está en una universidad alemana. Lo digo porque ya ha participado varias veces en sesiones últimamente y tengo esa información. Dice si ahí lo ven, ¿no? Un referéndum en Suiza para tratar de reducir las diferencias, ¿no? Entre los sueldos más altos y más bajos, ¿no? Llegar a como mucho a 12 veces, ¿no? Como máximo respecto del menor salario y sin embargo salió que no, ¿no? Sí, Luego, pero es verdad, sí, pero salió que no. Pero el porcentaje que votó que sí, no recuerdo cuál era, pero era alto para ser Suiza, porque estamos hablando de un país muy rico. Es decir, salió que no, pero tenemos que ver también como algo positivo toda la gente que votó que sí, ¿no? sí. Y yo creo que hay que insistir. Vamos, que soy muy pertinaz con esto y muy insistente con estas ideas, ¿no? De las limitaciones. María José Pérez Chillón de nuevo, cuando empezaste a hablar de renta básica, decía de dónde hay que firmar esa maravillosa propuesta, ¿no? No sé si en este contexto yo añadiría, bueno, que en particular en el marco europeo, ¿no? Hay una iniciativa de recogida de firmas que comenzó, creo recordar, el 25 de septiembre de 2020 y que pretende recoger o tiene en ese marco europeo el reto de recoger 1 millón de firmas en el plazo de un año. Por tanto, estaríamos hablando en septiembre del año actual, ¿no? No sé si tienes información sobre ello. Lo digo, hombre, por recoger la pregunta que hace, ¿no? María José, ¿no? De dónde hay que firmar. Evidentemente lo dice en sentido amplio, ¿no? Sí, lo dice en ¿No? sentido amplio. Ha Pero habido en iniciativas particular ahora mismo un legislativas proceso, populares, ¿sabes? claro. Se han intentado llevar iniciativas legislativas populares. El tema que comentas de Europa, Jesús, no lo conozco. Uh -huh. No puedo poner ningún link ni nada.
pero sí sé que se ha intentado, en el caso andaluz, en el español no lo sé, llevar una iniciativa legislativa popular sobre esta renta, sobre la renta básica, ¿no? Con todo universal, todo, como he hablado de ella. Sí. Bueno, en la revista Sin Permiso, sí. Que está editando monográficos sobre renta básica, van ya por el monográfico número 9, perdón, el número 8, creo que es el último, en particular el último que se publicó en 2020, hay un artículo que habla precisamente de eso, y entonces lo digo para María José y para quien pueda estar interesado, que en ese monográfico hay uno de los capítulos, de los artículos, hacen referencia a esa iniciativa popular, y ahí hablan precisamente, bueno, se obtiene información sobre ello, ¿vale? Bien, pues no sé, vamos a ver. Muchas gracias por todos los comentarios, quiero decir. Sí. Qué pena. Bueno, esto nos podremos ver pronto, ¿no, Jesús? Vale. Vamos a ver, sí, bueno, creo que no hay, ¿no? No sé si alguna de las cuestiones, quizá aquí habla, bueno, aparte naturalmente, ¿no? De lo que estás comentando, ¿no? De agradeciendo tu exposición, ¿no? Que ha gustado, etcétera, ¿no? No sé si aquí lo último que dice Ángel Martín. Bueno, el tema de la caridad, me imagino, ¿no? Claro, ¿no? La ayuda Hay quien quiere social hablar. condicionada y todo Ha eso. dicho que quiere hablar José Luis González y Ernesto. Vale, yo es que como tengo esto Tú diriges. fijándote a ti, ¿no? Por la grabación, no veo todo el conjunto. Hablar oralmente, me imagino, ¿no? Lo que Sí, quieras. Venga, José pues. Luis González ha dicho, yo Venga, tengo pues. un comentario si me dejáis intervenir. Y Ernesto Rodríguez ha levantado la mano. Vale, bueno, pues venga. Digo porque como no había ninguna cuestión más por el chat, ¿no? José Luis González, venga, si quieres, José Luis, habla, ¿vale? Vale, Jesús. Hola, ¿Me ¿qué hay? escucháis bien? Sí, saludos. Un saludo. Bueno, pues nada, en primer lugar me gustaría intervenir para agradecerte a ti personalmente la organización del evento y a Carmen por regalarnos esta información y las charlas. Lo primero, eso, agradecer el momento y la organización. Y en segundo lugar, quería intervenir para, bueno, me parece que la intervención ha sido muy pertinente, tocando los puntos que más me han gustado, ¿no? Sobre este tema. Y claro, dejando a otros fuera, pero en una hora es un tema tan amplio que hay muchas cosas que se quedan fuera. Entonces, en este sentido, te quería preguntar, bueno, no sé si a Jesús o a Carmen, si en algún sitio podéis enviar los comentarios, o sea, la bibliografía que Carmen ha utilizado para la ponencia. No sé si dejaron mi correo y que me la enviéis, si es que quisierais, o en el vídeo de YouTube, en algún comentario podéis poner las referencias bibliográficas, porque había muchos datos muy interesantes que, bueno, que Carmen destaca algún dato, pero seguro que el estudio en general es mucho más, dice más cosas interesantes y la verdad que me gustaría leerlo. Y aparte de la bibliografía en general, pues me gustaría que recomendaras, si es que lo conoce, algún libro en concreto para ampliar información y si pudiera estar adaptado al contexto español o como mucho europeo, pues sería de agradecer. Y nada, en principio nada más, muchas gracias una vez más por la organización y por la ponencia. Y aunque estáis todos hablando de la necesidad de vernos y de hacer las charlas presenciales, que seguro que tienen su ventaja, bueno, a mí personalmente me ha permitido escucharos mientras paseo con la bici, que de otra manera hubiera tenido que renunciar Bueno, vale, al paseo en bici, que muy el bien. deporte también es salud. Pues Bueno, tú que puedes, Muchas porque gracias una vez vamos. más. muchas Pues gracias, mira, la José Luis. bibliografía es bastante extensa, José Luis. Gracias por... Uy, Jesús, perdona. No, sí, habla. Que digo que la bibliografía es bastante extensa porque, claro, las patas no están... No hay una bibliografía que conecte, pues eso, trabajo decente, renta básica, renta máxima, ¿no? Yo creo que lo más cómodo es que nos deje el correo electrónico y yo le hago
pues luego también hay informes, hay bibliografía o sea, los datos pues, están sacados de diversos informes. Yo le paso alguna bibliografía que pueda conseguir, ¿no? Bueno, Carmen, ya sabes, bueno, lo he comentado también Sí. al principio, ¿no? Que en la página de Mirada, de la inmensa mayoría de las sesiones, en cada una de ellas, en muchas de ellas, hay documentación de este tipo. Ah, vale. O sea, desde a veces la presentación empleada por la ponente o el ponente, enlaces a páginas, a textos. Entonces, digo, ya que has planteado la posibilidad de enviarle a José Luis ese trabajo, el mismo, se podría revertir, ¿no? Se podría llevar a la página de Mirada y entonces, si te parece, vamos, sí. Independientemente de que se le envíe expresamente a alguien en concreto, pero que realizar ese trabajo podría tener esa otra repercusión, ¿no? Digo, para una repercusión más amplia que ya quedaría ahí, o sea, que además que se puede renovar, etcétera. En particular, por ejemplo, ya que se ha comentado, yo creo que en España una de los lugares, ¿no? y de las personas que más trabaja el tema de la renta básica es Daniel Raventós, ¿no? Pero junto a él otros, como ha hecho referencia, Luis Torrent, etcétera, ¿no? Casasas, me parece, ¿no? David Casasas, entre otros. Sí, ¿no? bueno, Casasas lo que hace es que él tiene, yo tengo aquí el libro de Casasas, Sí. de la libertad incondicional. Sí. Él no escribe con ellos, pero bueno, a lo mejor escribe algún artículo y tal, pero los libros, yo lo quiero traer a Daniel en septiembre del año que viene, a ver si podemos traerlo presencialmente. Sí, pero digo en particular es que tienen una cantidad de publicaciones de los monográficos estos que han dedicado a renta básica, por ejemplo, al que he hecho referencia, el número 8, tiene 200 y pico páginas y los anteriores son también, o sea que son tochos, vamos, que tienen mucha documentación, ¿no? Y tratan el marco español, pero por supuesto también el europeo y a nivel mundial, ¿no? Y hacen referencia como algunas de las que has comentado, ¿no? De experiencias, que casos de Finlandia, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, hay, a ver si creo que hay alguien, bueno, acá ha puesto, luego también, ¿no? Fernando López Castellano, ¿no? Comenta lo del libro de Juan Torres, ¿no? Y bueno, José Ramón Sapera precisamente ha puesto el enlace a la revista Sin Permiso, eso, ¿no? ahí está. Con todo lo relativo a renta básica, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí ha puesto José Luis ¿no? Su correo. Bueno, Ernesto lleva mucho rato pidiendo la palabra, comenta aquí Ángel Martín, a mí se me había pasado, así que Ernesto, si te parece, intervengo ahora cuando quieras. Ernesto. Sí. ¿Se me ve? Un momentito que, bueno, es que esto es algo... ¿Te ve y se te oye? Se te puede... Jesús, a ti no se te ve. Lo configura. No sé si has quitado la cámara. Gracias, Ángel, por reclamarme y que yo no tenía prisa. Darle las gracias a la organización, a Carmen, como siempre, brillantísima. He visto por ahí que habían recomendado el libro de Juan Torres. Yo diría que no. O sea que si alguien está empezando a acercarse a la renta básica, Juan Torres no es un defensor de la renta básica. De hecho, se empeñó en que Daniel le prologara el libro. Hombre, no estoy hablando de que sea un detractor como Juan Rayo, ¿no? Pero sí que es verdad que no es un defensor. El libro es un compendio de opiniones varias, en contra, a favor, pero en ningún caso es un alegato, ¿no? Un argumentario en favor de la renta básica. Sobre pobreza, bueno, yo como soy superviviente de un gueto, que creo que es una forma muy resumida de definirme, ¿no? Podría hablar muchas cosas, pero no me voy a extender con esto. Pero sí puedo decir como resumen que la pobreza, ¿cómo explicar esto? Hay situaciones, hay derechos y hay formas de vida que como nunca se han conocido, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa o por experiencia, ¿no?
que digamos que uno se acostumbra o no genera rabia o no genera una reclamación a la sociedad porque simplemente no se ha conocido otra cosa. Dicho de otra forma, y con un poquito más de maldad que lo dijo en la crisis de 2007, crisis de sobreproducción y sobreacumulación, igual que esta, luego voy a comentar una cosita sobre eso. No me acuerdo, era una pija de esta redomada de Marbella, de esta famosilla que sale, pero no me acuerdo del nombre. Era muy conocida. Que cuando llegó la crisis de 2008 dijo, lo malo de esta crisis es para nosotras, porque los pobres ya están acostumbrados, ¿no? Eso llevaba, el comentario era perverso, ¿no? Pero no andaba desencaminado, porque es verdad que cuando las sociedades, cuando se habla de renta básica, hay una compañera que es trabajadora social aquí en Sevilla que dice, somos pobres hasta para pedir, ¿no? Cuando se interioriza, cuando se integra una injusticia que solo has conocido eso, es que casi no tienes perspectiva de pedir otra cosa. Por eso quizás ni siquiera en estas circunstancias actuales hay más gente pidiendo abiertamente la renta básica, sin que le dé, qué sé yo, cómo decirlo, vergüenza de pedir la existencia material. Oiga, si no hay un pleno empleo, con empleo digno, porque si la alternativa fuera esa a corto plazo, entonces diría que si alguien os va a discutir, para quienes estéis iniciando en la renta básica, una de las primeras cosas, si alguien os va a discutir la renta básica, cuidado, que ponga a corto plazo y para toda la población el empleo digno y útil a la sociedad. No trabajo garantizado, no me gusta llamarlo porque, eh, primero, porque no sería a corto plazo, sería 15 o 20 años vista, por lo tanto es un falso dilema contraponerlo. El verdadero debate sería, ¿qué medida de transición que no sea controlar los medios de producción y emancipar a la clase trabajadora son más potentes y transformadoras? Y por lo tanto ahí la renta básica en eficiencia, en justicia, en facilidad, en rapidez, arrasa con todos los subsidios condicionados. Es que son más baratos, es que ahorran mucho en medicación, que está en media España viviendo de ansiolíticos, ¿no? Ernesto, Y perdona, te pediría también que brevedad, ¿vale? sí, Digo que seas bueno, consciente del tiempo, ¿vale? sí, voy a ir muy rápido. Creía importante hacer una mención sobre que la COVID no es la causante de esta desigualdad. Es decir, como decía antes, una crisis de sobreproducción y sobreacumulación que la COVID lo que ha hecho es desnudar al rey más rápido y más violentamente en meses. Pero si hubiera habido unas políticas ambiciosas de intervención del mercado de la vivienda, redistribución de rentas durante la COVID, hubiéramos estado viviendo muchísimo mejor que hace 2 años con la pandemia incluida. Por eso yo cuando me plantean términos de libertad, como ahora en Madrid, sobre tomarse una cerveza o si la mascarilla sí, la mascarilla no, a mí me suena cachondeo porque yo conozco lo que es los problemas de verdad, ¿no? Entonces, cuando el pijerío, los cayetanos sueltan estas frivolidades, me ofende incluso. Lo de la renta máxima, supongo que estaría de acuerdo, no he profundizado mucho en eso, me parece interesante y creo que habría que hacerlo, pero yo le doy tantas virtudes a la renta básica que entiendo que le corta la hierba bajo los pies a muchos de los beneficios, porque claro, si yo tengo parte de mis altos ingresos basados en que puedo usar fácilmente la vida y el tiempo de miles de personas, o de decenas o de centenas de personas, según cada caso, ¿no? Si les garantizan su existencia material, ¿hasta qué punto no me están ya poniendo un máximo en los beneficios, ¿no? Yo creo que ahí habría Vale. que investigar un poco. Eh, Perdona, Ernesto, te pido que vayas concluyendo. Lo digo sí, sí. porque dije al principio que se iba a emplear el chat y entonces, bueno, Ah, ya creo perdón. que estás hablando bastante, ¿no? Ya está, termino con que me Eso. parece decrecentista, permite una mentalidad decrecentista a la gente y que es momento de unirse en torno a medidas. Lo digo ahora en momentos donde la izquierda está como está, ¿no? Ya está. Muchas gracias, disculpa que me Nada, haya no, no, extendido. no, no, ya está. Muchas gracias a ti, ¿vale? Gracias. A ver, Carmen, ¿Sí? creo que, ¿no? Hay en el chat
se han puesto algunas cosas, yo también he puesto, no sé si... No, ha sido un... No, yo he puesto ¿qué también. partidos políticos? Esta es la pregunta, ¿no, Jesús? Sí, bueno, he puesto dos. A No, ver, digo esa por ser y la coherente con lo otra, que ¿puedes dije. comentar cuál es el apoyo de la población? No lo sé, no sé, desconozco el apoyo de la población respecto a la propuesta de renta básica. Es que creo que, de hecho, el principal problema que hay es que se confunde con los subsidios condicionados, con el ingreso mínimo vital, con la renta mínima de inserción, con todo eso. Y que hay una necesidad de explicar bien la propuesta. Eso por esa parte. Y luego, y, eh, o sea, pedagogía de la renta básica, me falta. Y luego, ¿qué partidos políticos apoyan la propuesta de renta básica? Fue una propuesta huérfana políticamente durante tiempo, pero ahora mismo que yo sepa, la apoyan Equo, yo diría que Más País también, y me parece que la CUP en Cataluña. No sé si hay algún otro partido así de alguna comunidad autónoma que lo apoye. Mm. Bien. Bueno, en el chat, ¿no? Fernando López Castellano, en fin, como se ha criticado el libro de Juan Torres, ¿no? Comenta, ¿no? Sí. Dice, no la defiende, pero realiza un análisis histórico muy exhaustivo sobre orígenes, desarrollo y las diferentes propuestas, ¿no? María José Pérez Chillón también comenta que hay un libro muy recomendable de Maja Goppel, entre otras, que es secretaria general del Consejo Económico del Gobierno alemán, que tiene un texto que no sabe si está traducido al castellano o con el título que se puede traducir por Repensar el Mundo, que también recomienda. Y bueno, Juan Herrera, ante la petición de algunos textos, ¿no? Comenta el libro de Daniel Raventós, que es La renta básica, preguntas y respuestas más frecuentes. No sé si él ha publicado, creo, ahora en el 2021 uno, ¿no? Más recientemente, no sé si es ese, en Icaria, me parece, o ese Lo era he puesto uno yo, anterior. No, aquí arriba. lo has La puesto renta ese. básica, ¿por qué y para qué? De acuerdo, ese es el de Ese es el más reciente. 2021, sí, eso es. Bien, luego Juan Herrera comenta lo de la renta básica abaratar los trámites administrativos, ¿no? Frente a subsidios condicionados, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo... vale. Vale. Y Ángel Martín, ¿no? Los que se tiran de los pelos con el salario mínimo y tal, se tirarían por los balcones con la renta básica incondicional. Bien, vale. Bueno, no sé si digo ya por la hora, ¿no? Y como no hay más intervenciones, en algún momento creo que Ernesto, el que ha intervenido, ¿no? Oralmente ha comentado algo del trabajo social garantizado. No sé, digo por si la pregunta que te he hecho de cuál es el apoyo de la población española, es decir, no sé si ha habido encuestas en el CIS o no, digo, es probable que se haya preguntado en algún momento, ¿no? Yo creo que puede ser Yo creo que no se ha interesante. preguntado porque ya te digo que existe un desconocimiento Vale, a todos los niveles de la medida, ¿no? claro. Entonces, Y sobre trabajo garantizado, yo no sé por qué se relacionan las dos, la renta básica con trabajo garantizado, ¿no? Esa idea de convertir trabajo, yo te voy a decir por qué yo no soy partidaria, ¿no? sí, De la medida de sí, trabajo si social me ves. garantizado, que hay alguna gente que sí lo es, por ejemplo, pues yo que sé, Eduardo Garzón, ¿no? Es uno de los que la defienden. Bueno, pues se van a convertir en trabajo algunos que hoy pues no lo son, como te decía, ¿no? Por ejemplo, de cuidados, reproductivos, voluntarios, cívicos, políticos, y entonces eso hace que la lógica monetaria pueda llegar a colonizar esos ámbitos que hoy están regidos en una parte por lógicas que no son mercantiles. A mí eso me genera cierto respeto. Y luego, el fundamento que tiene, que era lo que comentábamos esta mañana, es un fundamento activador, sobre todo, ¿no? Que se activa la población, que genera cohesión social, que para toda aquella persona que pueda trabajar, que quiera trabajar, pero va a seguir habiendo gente que no pueda trabajar y tendrá que seguir habiendo programas de garantía de renta y seguiremos teniendo los problemas de comprobación, de revisión, de fraude, todo lo que conlleva, ¿no?
Luego habrá gente que diga que no puede y qué diferencia hay entre el no puedo y no quiero. Porque habrá quien no puede y tendrá que demostrar que no puede trabajar. ¿Y qué haces con quienes no quieran? O sea, me parece que tiene muchas complicaciones, que parece que no, pero ¿qué haces? ¿Sancionas a quienes no quieran trabajar? ¿Cómo, cómo consigues que la gente transite al trabajo garantizado sí o sí? Como si fuese eso lo que le da sentido a la vida, cuando en realidad yo de esto sí que soy partidaria totalmente, hasta cuando le preguntan ¿a quién era? A Rawls, ¿no? Si los surfistas de Malibú merecían el derecho a la vida, se lo pregunta Van Parijs y dice, esos no. No, el derecho a la vida no. Si había que darle algún tipo de ayuda, dice, no, a esos no, porque esos son surfistas, están pasándoselo muy bien. Yo creo que también surfistas de Malibú tienen derecho a la vida y derecho a la garantía de la existencia material. Y luego, ¿qué hay de las personas que estén en trabajo social garantizado? ¿Cómo se garantizan sus derechos laborales? ¿Cómo se accede al trabajo? A través de bolsas de empleo, a través de oposiciones. Y de nuevo creo, me da a mí un poco, Jesús, esto es algo muy personal, ¿no? Que tiene un tufillo patriarcal. Porque al final de lo que se está hablando son de trabajos de cuidado, como si no necesitaran ningún tipo de profesionalización, como si cualquier persona pudiera dedicarse a un determinado trabajo social, pues no sé, en el monte, o suelen ser trabajos así, ¿no? Y eso significa que estamos llevando a cabo una desvalorización. También tengo otra de las críticas, que se habla de trabajo garantizado como si el trabajo no fuera una garantía. Es una garantía que nos hinchamos de trabajar en los cuidados. Y si no, que se lo digan a mi abuela, que trabajó más que nadie y no trabajó nunca. Trabajó más que nadie, que tuvo 5 hijos e hijas, no 10, sino que no sé ahora, tendría que hacer la cuenta, cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, ¿no? Pero todo el tiempo que esa mujer dedicó a cuidar a lo largo de su vida y sus tiempos fueron 365, 24/7, pero si se le hablara de trabajo garantizado ahí, diría, pues es que no ha tenido más garantías ni ha tenido más narices que trabajar a lo largo de su vida, ¿no? Y me parece más importante desfeminizar esa parte, trabajar por la conciliación. En ese sentido, me parece la renta básica pues más emancipadora socialmente y más pues eso que te desliga del empleo y valoriza otro tipo de actividades. Esa es mi posición, porque aquí ya también tenemos posiciones, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos económicos, pues tienes una posición al final. Sí, hay un último comentario de María José Pérez Chillón. Dice, el cerebro humano es curioso por naturaleza, como tú bien has dicho, Carmen, dice, si alguien no trabaja hará otras cosas, quizás muchísimo más importantes para la sociedad y para la felicidad humana. En el contexto, me imagino, del trabajo social garantizado. Yo, evidentemente, la sesión de hoy no estaba contemplado lo del trabajo social garantizado, por tanto, creo que haríamos un flaco favor, ¿no?, de al final, ¿no?, sin introducir y explicar con más detalle, ¿no?, lo que podría suponer esta propuesta, ¿no?, para compararla con la renta básica, ver en qué medida podría ser complementario o no, o si son incompatibles, ¿no? Pero bueno, ya está, o sea, creo que podemos dejarlo así, ¿no? De todas formas, a mí mi preocupación, una de ellas es que la renta básica, entre otros, genera un rechazo por la creencia esta de que se estaría financiando holgazanes, etcétera, ¿no? O sea, entonces, mi preocupación es que, admitiendo, ¿no?, el gran poder emancipatorio de la renta básica, cómo hacer que sea mucho más atractiva. Es decir, que por si hubiera alguna propuesta ligeramente distinta de la renta básica, introduciendo algunos elementos que no den lugar a los problemas que genera los subsidios sociales garantizados, con todo lo que supone de burocracia para seguimiento, etcétera, para ver quién lo merece, etcétera. Es decir, ver de qué modo se pudiera complementar, ¿no?, con algo parecido al trabajo social garantizado, pero que lo mismo no es exactamente la propuesta que hace Eduardo Garzón y otros, ¿no?, sino contemplar que hay necesidades humanas por cubrir
Y eso, pues una de las vías podría ser por parte de quien recibiera o renta básica o alguna un salario, ¿no? Pero frente al escenario de renta básica para todos y todas y por tanto universal y sin contraprestación, ¿no? Bueno, ¿cómo abordar la cuestión esta de las necesidades humanas sin cubrir? Evidentemente podía ser a través de servicios sociales públicos pues mucho más potentes que los actuales, ¿no? O sea, digo en cuanto a recursos, ¿no? También podría ser por ahí, ¿no? Pero bueno, ya está, lo dejo ahí. Creo que no, ahora mismo el debate se podría alargar más de la cuenta, ¿no? Me parece, pero creo que puede ser interesante plantearse por lo menos cómo hacer mucho más atractiva la propuesta de renta básica para evitar los rechazos que genera actualmente, ¿no? O sea, y entonces, ¿por dónde habría que ir? Eso lo dejo abierto, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues si os parece, pues acabamos la sesión, ¿no? Y bueno, vuelvo a agradecerte, Carmen, pues tu generosidad y tu dedicación y el esfuerzo, ¿no? Para tener esta sesión hoy.